Nunca pensé que diría esto en serio, pero después de todo lo que encontré, ya no me quedan dudas. Ellos llegaron antes que los egipcios y no solo eso. Dejaron construcciones de piedra imposibles para su época, tecnologías inexistentes entonces, símbolos inexplicables y artefactos que desaparecen misteriosamente de los museos. Te voy a mostrar solo hallazgos reales, solo lo que realmente existe. Y si ves esto hasta el final, ya no podrás ver a Egipto como antes. Yo definitivamente no puedo. Hola amigo, estás en el canal Kirton. 3 artefactos desaparecidos. En 1872, el ingeniero Waymond Dixon descendió por un estrecho pasadizo en la Gran Pirámide y no esperaba hallar uno de los misterios más extraños de Egipto. De un conducto de ventilación estrecho extrajo 3 objetos: una esfera de piedra, un gancho de cobre y un trozo de madera de cedro, todos de apariencia primitiva. Eso justamente genera preguntas. ¿Por qué ocultaron esas cosas en un conducto tan inaccesible? ¿Quién y cómo las puso ahí? Estos hallazgos, luego llamados reliquias de Dixon, pronto se llenaron de mitos. La piedra es lisa, como tallada, y el gancho parece una herramienta más que una reliquia. Pero el fragmento de madera se convirtió en la parte más mística de la historia. Después de ser transferido a Edimburgo, desapareció, simplemente se perdió durante décadas. En 2020, parte de la madera se halló por casualidad en una caja entre colecciones olvidadas. El análisis reveló una antigüedad de más de 5000 años, quizá mayor que la de la pirámide. ¿Por qué casi no se habla ni se investiga más a fondo esto? Parece que estos 3 objetos son la clave no para el sarcófago, sino para algo más antiguo, más aterrador, para un misterio que la pirámide aún nos oculta. Ahí no cabe una persona. Dentro de la Gran Pirámide existen pasadizos extraños que por décadas se creyeron conductos de ventilación, pero ni el aire ni una persona podían atravesarlos. Estos conductos parten de la cámara de la reina y suben en ángulo agudo, terminando en tapones de piedra con insertos de cobre. Al inicio no los tomaron en serio, pero luego enviaron un robot. En 1993, el ingeniero Rudolf Gentenbrink diseñó un mecanismo que pudo meterse adentro. Avanzaba por las paredes lisas, como si el conducto hubiera sido pulido a propósito. Al final, el robot halló una losa de piedra con 2 pernos similares a manijas. Algo parecía ocultarse detrás, pero la retiraron rápidamente. Los arqueólogos callaron. Las autoridades egipcias negaron permiso para otro intento y apartaron a Gentenbrink del proyecto. El segundo robot, lanzado después, hizo un agujero pequeño y detrás había otra cámara. No se sabe si estaba vacía o si nadie quiere decir qué hallaron ahí. Nadie pudo usar esos conductos en vida. Son demasiado estrechos, pero son perfectos para guardar algo que debía permanecer intacto. El gran vacío sobre la Gran Galería Subtítulos. En 2017, el mundo se sorprendió al descubrirse con tomografía de Mones una cámara desconocida en la Gran Pirámide. Se encuentra sobre la Gran Galería y su volumen es similar, con unos 30 metros de largo. No es solo una grieta o espacio técnico, es un vacío integrado a la arquitectura, totalmente aislado, sin entrada, salida, acceso, ni intentos de abrirlo. Los científicos de Scan Pyramids llamaron al hallazgo el Gran Vacío y señalaron que desconocen su contenido. Podría ser una pequeña habitación, espacio ritual o corredor secreto, pero algo impide más investigaciones. Ya han pasado más de 7 años y nadie ha perforado la pared, ni ha enviado un dron, ni ha revelado el misterio. Hay una teoría que sugiere que dentro podríamos volver a ver algo que cambiaría la idea sobre la época, el propósito de la pirámide o sus autores, quienes serían anteriores a Egipto. Es aterrador porque si el Gran Vacío es una cápsula de conocimiento sellada, todo lo que sabemos de los faraones podría ser solo una fachada, y el texto sigue encerrado dentro. Una tumba que no se abre. Todos conocen la Esfinge, pero pocos saben que debajo probablemente hay una cavidad cerrada y parcialmente sellada con concreto. Incluso en los años 90, el geofísico Tomás Dovetsky hizo una prospección acústica bajo las patas delanteras de la Esfinge y detectó una cámara vacía con bordes rectangulares definidos. No podía ser una formación natural, era una habitación, una tumba o algo más. Esta noticia sacudió el mundo de la arqueología alternativa. Las declaraciones fueron aún más lejos. En textos antiguos de Egipto se habla de una sala de crónicas que guardaba el conocimiento de los dioses previo al diluvio, y podría estar justo ahí bajo la Esfinge. Un paso pudo abrir la puerta al pasado prehistórico, pero solo hubo silencio.
Las autoridades egipcias negaron el permiso de excavación y cerraron el lugar a investigaciones. Datos no confirmados indican que el pozo bajo la esfinge fue rellenado con concreto. Sin comentario. No está claro por qué. Tal vez no sea porque no hay nada ahí, sino porque oye, ellos saben exactamente lo que hay ahí. Un ojo, una montaña en forma de esquema. A veces el misterio no está escondido bajo tierra, está en la superficie, justo frente a nuestros ojos. Si miras el complejo de Giza desde arriba y luego superpones la imagen del ojo de Horus, el antiguo símbolo egipcio de la visión total y el conocimiento supremo, las líneas empiezan a coincidir. La ubicación de las pirámides, la esfinge, la cámara de la reina, los conductos y la gran galería forman una figura que recuerda a este símbolo sagrado. El centro del ojo está donde se halla el gran vacío, la lágrima en el corredor descendente y los trazos en los conductos. ¿Será coincidencia? El ojo de Horus en Egipto es más que un símbolo, es un esquema de la creación del universo. Son responsables de la visión, oído, gusto, habla, tacto y pensamiento. Estas 6 partes, con precisión matemática, corresponden a la estructura del corredor en la pirámide. No fueron los esotéricos modernos quienes hablaron primero de esto, sino matemáticos y arquitectos que analizaron su estructura interna. Si suponemos que la pirámide no era una tumba, sino un almacén de conocimiento, es posible que esté codificada como un modelo tridimensional gigante. Túneles desérticos sin destino. En Egipto existe un sitio prohibido para turistas, no por peligro, sino por las muchas preguntas que surgen ahí. Al sur del complejo de Giza, bajo la arena, hay una red de túneles que han sido cubiertos y olvidados o cubiertos a propósito. Durante años, los habitantes han hablado de salas vacías bajo la arena, donde se oyen ecos, corrientes y olores, como si hubiera aire subterráneo. Oficialmente no hay nada ahí, y todo lo descubierto por accidente lo cubrían de inmediato. En la década de 2010, investigadores con un permiso especial usaron georradar y hallaron estructuras largas y rectas bajo la superficie. Posiblemente corredores, algunos con giros de decenas de metros de longitud, una profundidad de unos 5 metros, todos iban estrictamente paralelos al eje principal. Un pago. Al filtrarse los datos a la prensa, revocaron el permiso, retiraron las cámaras y devolvieron la arena. En algunas fotos se nota que los escalones iniciaban en grietas y ruinas antiguas, bajando entre piedras, pero todo esto fue cubierto toscamente con cemento y ladrillos. En una de esas paredes, alguien dejó con un clavo la palabra en inglés silence, silencio. Nadie sabe quién lo escribió. Sin embargo, mucho indica que Egipto no es lo que se ve, sino lo que yace bajo la superficie. A alguien le importa que no bajemos ahí. La pirámide que no fue construida. Si la pirámide de Keops realmente se hubiera hecho en su época, existirían inscripciones, imágenes o menciones en las fuentes, pero no hay nada de eso. Dentro de la pirámide no hay jeroglíficos que indiquen quién la hizo, ni escenas de construcción, frescos, instrucciones o agradecimientos. Solo paredes vacías y pulcritud extraña. Al comparar fechas, los investigadores notaron que la mampostería de la pirámide de Keops es más precisa que la de pirámides construidas 100 años después. Los bloques de piedra son lisos y encajan con precisión milimétrica. Algunos pesan 60 toneladas y se colocaron a gran altura sin pegamento ni rastros de herramientas, usando soluciones arquitectónicas irrepetibles. Incluso hoy en día, ni una grúa, ni un elevador, ni 10.000 esclavos pueden explicar esto. Y aquí surge la teoría. ¿Y si la pirámide ya estaba ahí y el faraón simplemente la encontró y se la adjudicó? Quizá añadió algo, pero la base, los vacíos y la orientación perfecta no son de su época, sino de algo más antiguo, más preciso, quizá incluso no humano. Algunos científicos lo llaman anacronismo estructural, pero en esencia, esta pirámide no encaja ni en la época, ni en la lógica, ni en la historia. Te sorprendería, pero no todos los hallazgos arqueológicos llegan a las vitrinas de los museos. Algunos desaparecen antes de su documentación oficial, no salen en comunicados de prensa, no aparecen en televisión ni en catálogos científicos. A veces se pierden o los ocultan. A veces por orden de arriba, a veces para no crear problemas y a veces porque nadie quiere explicar qué es eso en realidad. En una expedición de los años 70 mencionada por un ex asistente del Museo del Cairo, se halló un disco de cobre. En su superficie había símbolos que no se pudieron asociar con ninguna escritura conocida. El objeto fue almacenado y se perdió tras un mes. Luego hallaron fotos con un disco y algo similar a un mapa estelar, pero no era el nuestro. Hay testimonios de entierros de la quinta dinastía
donde hallaron objetos de aleaciones extrañas imposibles de analizar. Un arqueólogo que guardó una copia del informe decía que no era bronce, oro ni plata, sino algo distinto. Nadie sabe dónde se encuentran. Algunos dicen que es un mito, pero ¿por qué el almacén del Museo del Cairo está cerrado para la mayoría de los investigadores? ¿Por qué ni los científicos egipcios pueden entrar sin permiso especial? Estos objetos podrían explicar muchas cosas o poner en duda demasiadas. Vasijas psicoactivas. En 2024, en el templo de la diosa Hathor, arqueólogos hallaron una vasija con la imagen del dios Bes, protector de sueños y partos. Y algo más extraño, dentro había rastros de una sustancia. El análisis químico reveló una mezcla inesperada de alcohol, miel y componentes psicoactivos, algunos causantes de intensas alucinaciones visuales. En esencia, era un antiguo cóctel psicotrópico. Aún más extraño es que el recipiente era ritual. Su contenido no se usaba para placer, sino para comunicarse, tal vez con dioses, muertos o seres que los egipcios no comprendían, pero cuya presencia sentían. En este complejo también hallaron imágenes de seres con cuerpos y ojos desproporcionados, demasiado extraño como para ser solo alegorías. Se piensa que los sacerdotes egipcios usaban mezclas parecidas para alcanzar un estado especial. En estos rituales recibían conocimientos que no podían expresarse con palabras. De esas inmersiones surgieron profecías, esquemas geométricos y soluciones arquitectónicas. ¿Y si la Gran Pirámide es resultado de algo, tal vez de una revelación? Sarcófagos cantores del Serapeum. Solo para que esto no sobreviva en. Esto fue para sobrevivir, pero también para eso, no solo para sobrevivir, sino también para eso fue sobrevivir. Quizá fue para sobrevivir, pero también para poder sobrevivir. Quizá fue solo para sobrevivir, pero también para que sobrevivieran las células humanas. Si te pones dentro, el sonido vibra literalmente en los huesos. Los antiguos sacerdotes podían usar esto para inducirse y posiblemente a los toros a un estado alterado. Pero entonces, ¿para qué servían las tapas de medio metro de grosor? Pulidas por dentro hasta parecer un espejo. Se cree que las cajas no eran tumbas, sino resonadores que amplificaban las vibraciones terrestres. Su interior pulido reflejaba el sonido, generando ondas estacionarias múltiples. Algunos investigadores suponen que en el complejo pudo haber existido todo un órgano sonoro, un sistema de cámaras ajustadas a diferentes frecuencias. Si es así, el Serapeum no es un cementerio, es un antiguo laboratorio de energía acústica. El dios Bes es uno de los dioses más extraños del antiguo Egipto. Pequeño, barbudo, con la lengua afuera, a veces con rasgos de león o con 4 brazos. No se parece a ningún otro dios. No le temían, pero tampoco lo entendían completamente. Sus imágenes solían estar donde la gente era más vulnerable. Dormitorios, cabeceras de camas y salas de parto. Y también junto a recipientes que, como se ha descubierto, contenían sustancias para alterar el estado de conciencia. Algunos investigadores ven a Bes no como dios, sino como guardián y guía entre mundos. Impedía que espíritus impuros entraran en el cuerpo durante el sueño o ritual. Eso no es todo. En papiros mágicos grecorromanos tardíos, Bes figura en conjuros de proyección astral. Uno de los textos dice: invócalo y él te guiará entre las llamas de las estrellas. Los antiguos egipcios posiblemente creían que podían salir del cuerpo, trasladarse y obtener información. Algunos textos lo llaman sueño luminoso, otros segundo aliento del alma. Se creía que Bes no solo protegía en ese estado, sino que también abría las puertas. Bes está en el centro de un círculo, rodeado por 7 seres de cabezas alargadas y ojos grandes. No son egipcios ni dioses del panteón, son seres desconocidos. A veces, los arqueólogos encuentran imágenes que no pueden explicar. Son demasiado extrañas incluso para la mitología. En uno de los templos en la zona de Dendera, en los restos de los relieves, se notaron figuras que no encajan en el panteón habitual. Tienen brazos largos, ojos grandes y cabezas en forma de gota. Están en círculo bajo símbolos de estrellas con una persona al centro levantando los brazos. Las inscripciones fueron borradas a propósito. Este no es un caso aislado en otros templos de Egipto como en Edfu y Abidos. En las tumbas subterráneas hay figuras en las paredes que no parecen personas, animales ni dioses. A veces aparecen de pie en plataformas rodeadas de fuego o sosteniendo una esfera con rayos similares al sol, pero de aspecto técnico. Uno de los relieves más enigmáticos, la lámpara de Dendera, parece un recipiente de vidrio con un cable de donde sale una serpiente.
Faraones sin ácido desoxirribonucleico, y eso que estamos en el siglo XXI. Tenemos tecnologías de secuenciación, laboratorios, equipos internacionales de científicos. Podemos saber por un hueso qué comía una persona, de qué murió y quiénes eran sus antepasados. Pero hay una excepción curiosa: las momias egipcias. Desde 2007 varios laboratorios han tratado de descifrar el ácido desoxirribonucleico de los faraones. Algunos resultados se publicaron, pero pronto desaparecían. Se revisaban o dudaban por muchas inconsistencias. Uno de los casos más enigmáticos es el de Tutankamón. Su análisis genético generó debates. Aunque era hijo de Akenatón, especialistas señalan que su ácido desoxirribonucleico es distinto al de los demás. Las momias de la dinastía 18 tendrían haplogrupo cercano a pueblos de Europa Central. Luego refutaron la información y dijeron que fue un error, pero no publicaron los datos originales. La misma historia con las momias encontradas en Luxor, en la zona de la llamada Ciudad Dorada. El análisis falló porque el material estaba dañado, aunque los cuerpos estaban bien conservados. Algunos investigadores independientes sugieren que algunas momias tienen ácido desoxirribonucleico anómalo y desconocido que no corresponde a ningún género ni especie. Si hoy, con laboratorio completo, no sabemos quién estaba en el sarcófago, quizá buscamos en el lugar equivocado, no es problema de ciencia. ¿Cráneos no de ese tipo? Cuando los arqueólogos a principios del siglo XX comenzaron a abrir sistemáticamente tumbas en el sur de Egipto y Nubia, notaron algo extraño. Algunos de los cráneos encontrados no correspondían a la anatomía humana. Sí, tenían órbitas, mandíbula y parte parietal, pero con desviaciones, occipucios alargados, cajas craneales desproporcionadamente grandes, ausencia de suturas que debería tener un cráneo normal. Algunos cráneos eran tan alargados que parecían conos, como si hubieran sido deformados artificialmente, pero no se encontraron rastros de deformación artificial. En los años 50 y 60, anatomistas británicos y franceses debatieron estos hallazgos en conferencias privadas, pero apenas publicaron oficialmente. ¿Por qué? Quizá porque estos cráneos se hallaron no solo en Egipto, sino también en Perú, México y el Cáucaso. La antigüedad va de 2 a 5.000 años, distintos continentes y culturas, mismo resultado. Algunos creen que los cráneos alargados se deben a un vendaje especial en la cabeza. En la infancia esto ocurría entre los mayas, pero hallazgos egipcios muestran que la estructura ósea ya tenía esa forma desde el inicio. Si no es enfermedad, es otro tipo, no el nuestro o quizá el nuestro, pero olvidado. Algunas imágenes en los templos muestran seres con cabezas alargadas y tocados especiales, reforzando esta sensación. Tal vez no para adornar, sino para ocultar o señalar. Porque si estos cráneos no son falsificaciones, ni casualidades, ni anomalías, entonces ¿con quién convivían los egipcios? Una carta del futuro. En un templo de Abidos, una viga del techo tiene un grabado que aún desconcierta incluso a quienes rechazan teorías conspirativas. Junto a los jeroglíficos clásicos se ven claramente los contornos de un helicóptero, abajo algo parecido a un tanque o submarino y un objeto similar a un dron de 4 hélices. El detalle presta demasiado preciso para ser coincidencia. La ciencia oficial dice que es un palimpsesto porque sacerdotes posteriores tallaron símbolos nuevos sobre los antiguos. Con el tiempo, parte del yeso se desprendió y las imágenes superpuestas generaron una ilusión óptica. Pero ¿por qué entonces esta ilusión es tan clara? ¿Por qué las figuras resultaron completas y, lo más importante, por qué parecían tecnología del siglo XX y no signos abstractos? Este no es un caso aislado. En Denderai y Edfu también hay imágenes demasiado tecnológicas para su época. La lámpara de Dendera es el ejemplo más famoso. Una gran bombilla de vidrio con conductores adentro. Egiptólogos lo ven como símbolo de la vida y los ingenieros como un diagrama electrónico similar a una lámpara electrovacua. Algunas inscripciones tienen términos aún sin traducir, no por olvido, sino porque su estructura no encaja en la gramática conocida. Artefactos egipcios en la Antártida. Aunque parece ciencia ficción, algunos informes militares de la Segunda Guerra Mundial mencionan hallazgos extraños en la tierra de la reina Maud, Antártida. Entre ellos hay fragmentos de columnas, supuestamente cubiertos de jeroglíficos, y restos de estructuras de piedra que recuerdan a capiteles egipcios. Nada de esto fue reconocido oficialmente. Los objetos desaparecieron o se declararon formaciones naturales. Pero surge la pregunta, ¿de dónde vienen estos testimonios? Una teoría dice que en la antigüedad la Antártida no existía. La carta de Carto-Perereis del siglo XVI muestra la costa continental bajo el hielo con una precisión
que solo los satélites modernos lograron. ¿Cómo sabía esto un cartógrafo del siglo XVI? Y si no lo sabía, ¿de quién lo copió? Algunos investigadores alternativos creen que civilizaciones cruzaron continentes antes de lo que se piensa sobre la migración. Si Egipto realmente formaba parte de una red que abarcaba la Tierra, entonces tal vez sus huellas realmente puedan encontrarse en los lugares más inesperados. ¿Dónde exactamente? Un informe filtrado mencionaba un artefacto hallado en una cueva de hielo, metal de aleación desconocida con grabados indescifrables parecidos a los egipcios. El artefacto desapareció y la expedición firmó un acuerdo de confidencialidad. Metales que no deberían existir, metales. Cuando hablamos del antiguo Egipto pensamos en bronce, cobre, oro. Pero algunos hallazgos ponen esto en duda. En tumbas que durante mucho tiempo se consideraron completamente investigadas, a veces se encuentran objetos hechos de aleaciones cuyo compuesto químico no coincide con ninguno conocido en esa época. Uno de esos casos ocurrió en la década de 1990. En un escondite cerca de la pirámide de Unas se encontró una pequeña placa que se supone era un elemento decorativo de un sarcófago. Incluía zinc, níquel y algo de aluminio. El problema es que el aluminio comenzó a extraerse en masa solo en el siglo XIX, no está en forma pura en la naturaleza y se requiere altas temperaturas y electrólisis para obtenerlo. ¿De dónde salió en el antiguo Egipto? Otro ejemplo es un objeto cilíndrico parecido a la punta de una herramienta, encontrado en la zona de Saqqara. El análisis reveló metales de tierras raras, difíciles de extraer incluso hoy. El objeto mostraba desgaste, como si se hubiera usado para perforar o cortar piedra o madera. Había también anillos, fragmentos de placas y partes internas de sarcófagos. Siempre la composición es compleja y la tecnología para crear la aleación supera la metalurgia del antiguo Egipto. Los informes oficiales sobre estos hallazgos no se publicaron o solo decían la composición no corresponde a la época. Corte por láser. Al estar junto a los megalitos egipcios impresiona su escala, pero al observarlos de cerca sorprende su precisión más que su tamaño. Algunos bloques de piedra, especialmente en los templos de Osiris, en Ábidos y en la galería subterránea del Serapeum, están trabajados con tal precisión que incluso un láser moderno podría envidiarlo. Ángulos rectos, superficies lisas y huellas de perforaciones circulares uniformes, como cortadas con un molde. En una máquina control numérico computarizado, en Saqqara hay las llamadas cajas de granito rosa que pesan más de 70 toneladas cada una. No solo están perfectamente pulidas, sino que por dentro tienen una superficie de espejo y un ángulo de 90 grados. Intenta repetir eso a mano con herramientas de cobre. Incluso los discos de diamante actuales no logran ese resultado sin mucho trabajo de acabado, pero esto se hizo hace 4000 años o más. En Giza, ciertos bloques presentan superficies convexas y cóncavas a la vez, sin mortero entre ellos y con rendijas más delgadas que una hoja. ¿Cómo los trabajaban si el cobre no corta el granito? ¿Con qué cortaban los egipcios? Existe una hipótesis sobre tecnología vibratoria, corte por sonido, métodos desconocidos de fundición. Todos suenan como ciencia ficción. Pero la superficie misma de la piedra no es una invención, existe y está pulida. Ciudades perdidas en el Sahara. En antiguas imágenes satelitales del Sahara, en zonas aparentemente vacías, surgieron extrañas siluetas, líneas rectas, cuadrados y semicírculos, pareciendo bases de cúpulas. Al principio, los científicos pensaron que era geología, pero al repetirse las formas vieron que no era natural. Hay muchas de esas estructuras fantasmales. En el suroeste de Egipto, en Gilf Kebir, donde ahora hay solo arena, antes pudieron existir asentamientos completos que no eran beduinos, de piedra, proporcionales, con muros donde aún se distingue la cuadrícula de calles. Estos lugares ahora están cubiertos de arena y nadie los excava. Las tribus locales dicen que es mejor no ir. Dicen que son lugares olvidados que quedaron de los que llegaron antes del sol, tablillas en zonas de basura. En la arqueología hay una paradoja. Mientras más incomprensible es un hallazgo, mayor es la probabilidad de que simplemente lo dejen a un lado o lo tiren. En Tel el Amarna, durante unas excavaciones, hallaron una losa de arcilla plana con símbolos distintos a jeroglíficos o cuneiforme sumerio. Fue clasificada como material no identificado y desapareció, igual que otros hallazgos similares. A veces, esos objetos se encuentran años después en almacenes, en cajas cerradas, incluso en la basura cerca de las excavaciones. Alguien no quiso registrarlo, alguien no lo entendió, simplemente se asustó. Algunos símbolos en las tablillas, según testigos, parecían más esquemas o fórmulas. Lo que no encaja se descarta, ese es el precio de una historia conveniente. A las antiguas civilizaciones se les puede perdonar la inexactitud en la alineación cósmica, se pueden explicar los errores, pero Egipto no se equivocó.
La Gran Pirámide está alineada con los puntos cardinales, con una desviación menor a 0.05 grados, lo que es más preciso que la mayoría de edificios modernos. Para lograr tal alineación, no basta con saber dónde está el norte, hay que tener en cuenta la precesión de la Tierra, su oscilación axial, que desplaza el cielo estrellado a lo largo de los milenios. Eso significa que para construir la pirámide con tanta precisión, los constructores tendrían que haber observado las estrellas durante siglos o tener datos que no podían existir. Pero aún más extraño es cómo están ubicadas las tres principales pirámides de Giza. Repiten exactamente la forma de las tres estrellas del cinturón de Orión según el año 10.500 a.C. Es precisamente en ese momento, según los modelos astronómicos, cuando la constelación de Orión ocupaba la misma posición sobre el horizonte. Los egipcios llamaban a Orión Sahu, el cuerpo de Osiris, el dios del más allá. ¿Coincidencia? Esta alineación se vincula a otro misterio. La pirámide central está a la menor distancia posible del centro de la Tierra, entre ambos polos y meridianos. Este es el eje geográfico del planeta. ¿Cómo lo definieron? La explicación científica es la observación a través de prueba y error durante milenios de experiencia. La alternativa es que alguien ya lo sabía, y la pirámide es solo una huella de sus instrumentos o un punto de referencia para quienes debían regresar. Un mapa que nadie imprimió en los archivos de una de las bibliotecas europeas, perdido entre los manuscritos del siglo XVII s.B. Existe un mapa donde Egipto luce distinto. Está hecho a mano, con detalles como ríos, cordilleras y templos, pero algo no encaja. En el desierto actual, donde oficialmente no había nada, se muestran ciudades con nombres y calles. Algunas están donde ahora solo hay arena y meseta rocosa. Cuando digitalizaron este mapa por primera vez, los investigadores pensaron que el autor simplemente se había equivocado o lo había inventado. Pero luego, las imágenes satelitales mostraron que realmente hay contornos parecidos a formas urbanas bajo la arena. No se pueden ver desde el suelo, solo desde arriba. ¿Quién dejó este mapa? ¿De dónde obtuvo información que ni siquiera Napoleón tenía? Uno de los nombres coincide con una palabra egipcia antigua que significa puertas del regreso. Algunos están seguros de que este mapa es una copia de una fuente aún más antigua, perdida u oculta. Y eso significa que alguien tenía información sobre un Egipto que ya no veremos. La Esfinge es más antigua de lo que creemos. La Esfinge, símbolo icónico de Egipto, fue esculpida en tiempos de Jafra hacia 2500 a.C. y es considerada el hermano menor de las pirámides. Pero cada vez más investigadores están seguros de que no es así. La razón está en su cuerpo, o más precisamente en las huellas que quedaron en él. En la superficie de la Esfinge, especialmente en los costados y parte trasera, hay surcos verticales profundos, como si fueran causados por agua, no por viento o arena. El problema es que en Giza no ha habido lluvias abundantes, por lo menos en los últimos 8000 años. Según el geólogo Roberto Shoja, esa erosión solo pudo ocurrir con lluvias prolongadas ausentes desde el fin de la última era glacial. Y Shoja tiene razón. La Esfinge sería 1000 años más vieja que las pirámides y podría tener 10.000 años. Tal vez estuvo aquí antes del inicio de la historia conocida, y las pirámides se construyeron después a su lado como un signo de respeto o de temor. Tiene proporciones extrañas. Algunos suponen que originalmente la cabeza era diferente, más grande y no humana, que fue modificada después, borrando lo que se pudo. El rostro de alguien a quien ya no querían recordar o cuyo nombre temían pronunciar. Si la Esfinge es de una civilización anterior a Egipto, nuestra cronología cambiaría, pues Egipto sería una continuación, no el inicio. Egipto y los ovnis. Hace miles de años, los egipcios miraban al cielo y no veían solo estrellas. En un papiro atribuido a Tutmosis III, se relata un extraño suceso. Un disco de fuego apareció en el aire, emitía luz, quedó inmóvil y luego ascendió. Este texto, encontrado en el archivo de un templo, durante mucho tiempo se consideró una alegoría, hasta que fue comparado con descripciones modernas de ovnis. En algunas tumbas había símbolos inexplicables en la mitología, objetos redondos con rayos, figuras flotando y cápsulas extrañas ante sacerdotes. No son el centro de atención, pero siempre están cerca, como parte de la vida diaria o del miedo. Los egipcios pensaban que el conocimiento venía del cielo literalmente. El dios de la sabiduría bajó como un ibis, aunque varios textos lo muestran resplandeciendo en una barca celestial. Osiris llegó por un rayo de luz. El término Neteru, que traducimos como dioses, literalmente significa aquellos que vinieron, quizá recordando algo ocurrido antes. Si algunas coincidencias no son exageradas, quizá. Egipto no era una civilización aislada, era un faro para aquellos que vinieron de afuera o para aquellos que algún día debían regresar. Estamos acostumbrados a considerar a Egipto como el principio, pero tal vez, al contrario, sea el final, la culminación de algo grande, olvidado,
que quedó sepultado bajo capas de tiempo. Y si eso es verdad, entonces todo lo que sabemos sobre la historia comienza con aquellos de quienes ni siquiera quedó un nombre. Y todo lo que vemos hoy es solo lo que ellos nos permitieron encontrar. Gracias por ver este video hasta el final, nos vemos en la continuación.